Unas rosquillas caseras que van a ser la delicia de todos. No va a sobrar ni una. Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy te traigo, de la mano de Víctor Ábalos, una receta casera de toda la vida. Vamos a preparar unas rosquillas caseras de anís y facilitas de hacer. Comenzamos poniendo harina de trigo normal y corriente dentro de un bol. Vamos a agregar también unos huevos. Por las cantidades no te preocupes, las vas a tener, como siempre, al final del vídeo. Añadimos también una buena cantidad de azúcar y aceite de oliva. Este ingrediente, además de darle sabor, también va a hacer que nuestras rosquillas queden jugosas. Y como no se llaman rosquillas de anís por capricho, pues vamos a añadir también este ingrediente, cantidad al gusto. Para potenciar este sabor vamos a agregar además una cucharada de anís en grano. Y para que crezcan y a la vez queden más esponjosas, vamos a añadir una cucharada de levadura química, también conocida como polvos de hornear. Agregamos una pequeña pizquita de sal, que a estas alturas ya yo creo que todo el mundo sabe que esto le viene muy bien a los dulces. Y además también añadimos un poco de ralladura de limón, pero mucho ojo de no llegar a lo blanco de la cáscara, que esto amarga más que una subida de impuestos. Una vez que tengamos todos estos ingredientes en el bol es el momento de mezclarlos todos. Y para comenzar de momento nos vamos a ayudar de una cuchara. Como ves al principio nos queda una masa bastante líquida, pero poco a poco se irá solidificando, tan pronto se vayan integrando todos los ingredientes entre sí. Y entonces será este el momento cuando vamos a poner la masa sobre una tabla de cocina, o sobre la encimera, o sobre lo que tengas por casa. Comenzamos a amasar brevemente nuestra masa. No hace falta tampoco sobarla en exceso, simplemente es un pequeño amasado de unos pocos minutitos para que se terminen de integrar todos los ingredientes y para que quede bien lisa. Y llegados a este punto nos la vamos a llevar y la vamos a devolver al mismo bol donde habíamos mezclado todos los ingredientes. La vamos a tapar y vamos a dejar que repose aquí durante en torno a unos 20 minutos. Pasado este tiempo volvemos a sacar la masa del bol y ahora ha llegado el momento de dar forma a las rosquillas. Para ello tan sencillo como coger un pequeño pellizco de la masa, hacemos una bolita con ella y luego hacemos un agujero en el centro. Después vamos estirando los bordes haciendo el agujero interior cada vez más grande. La verdad que se ve mucho mejor en el vídeo de lo que yo soy capaz de explicar. Una imagen vale más que 1000 palabras. Una vez que les hayamos dado forma, las vamos a introducir en abundante aceite que esté muy caliente. Y mucho mejor si las hacemos en pequeñas tandas para que no se enfríe el aceite. Para freírlas no es necesario utilizar un aceite de gran calidad. Con un aceite de girasol sencillo suficiente. Pasados en torno a un par de minutos las retiramos y las colocamos sobre papel absorbente. Ya estarán fritas. Y así de sencillo ya tendremos unas rosquillas caseras que son digna de abuela. Es que hasta la mismísima estaría orgullosa de nosotros. Te puedo asegurar que no va a sobrar ni una. Pruébalas y ya verás. Si te gustan, por favor, dedito arriba que me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y que viva la cocina.